Buenas noches para todos, yo soy Andrés Felipe Parra Sánchez, en este momento seminarista, pero también soy arquitecto y licenciado en educación religiosa. Estoy muy feliz de que todos ustedes estén congregados para hablar de un tema tan importante para nuestra iglesia, para nuestra comunidad eclesial, como es la arquitectura sagrada. La arquitectura sagrada que por tiempos, por años, por historia, digamos, ha conservado el depósito de la fe, las creencias de todos nosotros, las verdades de Cristo plasmadas en columnas, muros, cielos rasos, en todos los elementos arquitectónicos que pueden engalanar la liturgia principal y a cual hace honor todos esos ornamentales de la arquitectura, como es la Eucaristía. Digamos que la arquitectura sagrada a lo largo del tiempo ha sido una de las grandes catequistas de la historia. Las personas, incluso los analfabetas, que quizás no tenían acceso a la escritura o que no sabían leer, aprendían por medio de la iconografía, de la escultura, del arte, la pintura. Por eso es que en tiempos pasados, y quizás hoy en día en nuestra tierra, en el Huila más que todo, encontramos templos tan hermosos y tan emblemáticos que todavía conserva esta tipología arquitectónica, religiosa, sagrada y esplendorosa que manifiesta la creencia y la fe de una comunidad. Yo siempre le he dicho a los fieles y a las comunidades con las que he trabajado que su templo es el reflejo de la fe de una comunidad. Cuando uno llega a un templo y lo encuentra adornado, engalanado, limpio, digno, eso habla mucho de la comunidad. Cuando uno ve un templo prácticamente en ruinas, acabado, uno nota que la comunidad no está interesada por lo más sagrado que es la casa de Dios. Si nos remontamos a la Escritura, el rey Salomón, uno de los grandes reyes que tuvo el pueblo de Israel, fue quien construyó o a quien Dios designó para construir uno de los primeros templos de la historia, que fue el templo de Jerusalén, el gran templo de Jerusalén, donde reposaba la presencia de Dios. Ese era el concepto principal, la casa donde iba a habitar la presencia de Dios. Y hoy en día sigue siendo así. El templo es el lugar de la presencia de Dios. Nuestras comunidades parroquiales, en su gran mayoría y más que todo en la diócesis de Garzón, y soy testigo de esto, que desde un comienzo, desde la historia, han levantado estos hermosos templos a punta del trabajo comunitario. Comunidades que han hecho bingos, vendiendo empanadas, tamales, digamos, en ese obrar sencillo, pero a la vez amoroso, han edificado un gran templo. Unos templos esenciales, importantes, nomás ver la catedral de Garzón, el templo de San Sebastián de la Plata, donde reposan las reliquias del Beato Pedro María, ver también el templo de Timaná. Bueno, hay muchos templos que son un ejemplo arquitectónico para ustedes y para mí también, que soy del Huila, igual paisano como ustedes. Esto nos lleva también a reflexionar un poco sobre cómo estamos manejando el arte sagrado el día de hoy. Hoy en día, si nos ponemos a revisar, digamos, la gama o los escenarios donde actúa la arquitectura, tenemos la arquitectura hospitalaria, la arquitectura aeroportuaria, la arquitectura vial, la arquitectura urbana, ha ido evolucionando de una forma grandiosa y la tecnología, digamos, ha estado siempre al servicio del avance de este tipo de arquitectura. Pero es triste cómo al revisar la arquitectura sagrada, el avance de la arquitectura sagrada, en vez de ir creciendo como las demás disciplinas, ha ido bajando su calidad. Hemos llegado a un punto de minimalismo extremo en la arquitectura sagrada, que yo me atrevo a decir, y soy muy crítico de esto, y es que el minimalismo en la arquitectura es una corriente muy válida y muy bonita, pero al momento de introducirla, el minimalismo a la arquitectura sagrada, hay que tener mucho cuidado en no secularizar la arquitectura por el grado de sencillez o minimalismo que vamos a representar. Recuerden que el templo es la casa de Dios, no es la casa del nadie, sino es la casa del todo quien lo creó.
Por lo tanto, en el minimalismo también hay un tipo de arquitectura que se puede interpretar desde una, digamos, una exégesis arquitectónica y teológica bien realizada para llevarla a cabo. Y traigo esto a colación porque muchas veces hemos visto en varias partes de Colombia cómo la arquitectura ha ido desplazando el arte, ¿cierto? Ha ido desplazando el arte sagrado, a tal punto de centrarnos solamente en el signo de la cruz, que es signo de salvación, pero tampoco lo podemos llevar a un extremo hablando de la arquitectura. Y con esto quiero decir que hay templos que uno ve que son bodegas, tristemente. Por lo menos acá en la ciudad donde me encuentro en este momento, en Pereira, es triste ver templos cristianos que son literal unas bodegas y que solamente le han puesto una cruz para darle una identidad cristiana. Esto no puede pasar, y esto yo me atrevo a decir que es un pecado dentro de la arquitectura sagrada, porque ¿dónde queda el arte? ¿Dónde queda la inspiración divina? ¿Dónde queda la casa de Dios? Porque es que muchas veces es más hermosa la casa cural que el mismo templo. Ya ha pasado, y eso es un pecado en el cual nosotros no podemos caer como comunidad y no lo podemos tampoco permitir. Pero no digo esto no para entrar de pronto en conflicto o en desagrados, sino más bien para promoverlo, ¿cierto? Para que nosotros también, digamos, entremos como en esa sintonía de amar el arte, de rescatar el arte, porque es que a través del arte Dios habla también. El arte es sensible, el arte me trasciende a mí hacia la divinidad. Por medio del arte Dios también habla. Y más que todo hoy en día, cuando el hombre está cansado de la monotonía, está cansado de la simplicidad de la vida, no le encuentra sentido a la vida. Vea, y es curioso cómo hoy en día uno joven se sorprende al ver una plancha de esas antiguas, al ver una máquina de escribir antigua. Se sorprenden, ¿por qué? Y más aún se sorprende cuando ven una obra artística maestra. Es triste porque esa sorpresa que genera en ellos nos habla de un desligamiento del arte en la historia que ya se está dando, más que todo en la juventud. ¿Cuántos jóvenes hoy en día se dedican al arte, ¿cierto? Y ya ha ido como que también evolucionando el arte de una forma muy abstracta, y eso también ha ido cayendo pues en decadencia, que a cualquier cosa podemos llamar arte. Pero en la divinidad, aquí la diferencia es que el arte sagrado, ¿cierto?, tiene unas connotaciones muy importantes, que son las que yo he ido discerniendo y trabajando, y con esto nació también el emprendimiento llamado Teoarquitectura, y es los trascendentales del ser. Hay un santo en la iglesia medieval, se llama Santo Tomás de Aquino. Él nos habla de los trascendentales del ser, que son 4: unidad, verdad, bondad y belleza, y nos dice que esos elementos deben de estar presentes en todos los elementos, pues, para nosotros poder llegar a la trascendencia y podernos, digamos, también conectar de cierta forma con Dios. Y esto puramente lo simplifica, lo acoge el arte, y en este caso también la arquitectura, que de ella nace también el arte sagrado. Bueno, teoarquitectura, como su nombre lo indica, teo, Dios, ¿cierto? Y arquitectura, pues digamos, todo el desarrollo de la disciplina enmarcada en la divinidad. Es un estudio de arquitectura sagrada que por gracia de Dios ya llevamos 4 años en ejecución, pues, de este trabajo pastoral, lo llamo más yo que un emprendimiento, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo es procurar salvaguardar, rescatar o conservar la arquitectura religiosa en nuestro país y en nuestro territorio. En la diócesis de Garzón se han desarrollado algunos proyectos muy bonitos y que en este momento pues todavía están en ejecución, porque ustedes saben que también una obra de estas pues demanda un gran recurso económico. Pero aquí lo importante, y lo que yo les digo a todas las comunidades, es que no nos centremos tanto en el recurso económico, ¿cierto? En cómo de pronto muchas veces vemos imposible una obra por la cantidad de valor pues que puede costar. Aquí lo más importante y esencial es querer construir o hacer una casa digna para Dios.
Recuerden esto y nunca se les olvide, no solo para su comunidad parroquial, sino para su vida personal. Lo mejor es para Dios. Ese lema ha estado presente en toda la historia. Lo mejor es para Dios, ¿cierto? Lo mejor es para Dios. Siempre ante cualquier actividad, lo mejor es para Dios. Cuando nosotros entendemos el sentido de esta frase, empezamos a trabajar por un gusto diferente, ¿cierto? Por querer agradar a Dios, por querer alabar a Dios, por manifestar en esa obra que se va a realizar una acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, es una experiencia bonita y de hecho de esto que les estoy hablando, hemos construido una catequesis de la arquitectura para generar pertenencia en la comunidad, ¿cierto? Porque muchas veces hay personas que no les duele la realidad de su parroquia y aquí nos tienen que doler a todos porque es una comunidad, ¿cierto? Vean que este proyecto, yo siempre he dicho que yo se lo he puesto en las manos de Dios y principalmente después de Dios a un santo muy grande a quien le he tenido una devoción principal y es a San José, el arquitecto de Dios, ¿cierto? San José, el arquitecto que le enseñó a trabajar a Dios también. Y en él he puesto el desarrollo de este proyecto que se llama Teo Arquitectura, que nació con la Universidad Católica de Pereira en el año 2011. El 11 de septiembre se llevó a cabo la consagración en una ceremonia solemne con el señor obispo y consagramos este proyecto a San José. Y desde ese día nos comprometimos a estar al servicio de la comunidad, de ayudar a la comunidad en todo lo que necesite respecto a la arquitectura, viéndolo desde un ámbito integral, ¿cierto? No solamente en el diseño arquitectónico, sino también en la construcción de una fe interior, en el diseño de la fe interior. Yo le digo mucho a los muchachos que trabajan conmigo, que son jóvenes también, que para diseñar arquitectura sagrada, primero tenemos que diseñar a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Porque yo no puedo llegar a diseñar un confesionario, algo tan sencillo como un confesionario, si yo nunca me he confesado, ¿cierto? Yo no puedo diseñar un templo, la capilla de un sagrario, si yo nunca he tenido la experiencia de estar frente al Santísimo o de gozarme la Eucaristía como tiene que ser, como lo dice el Concilio Vaticano II, ¿cierto? Entonces, estar en ese ejercicio, digamos, de poder hacer las cosas, como dice Santo Tomás de Aquino, desde la verdad, la unidad y la belleza. Esa verdad que nos dice, esa arquitectura sagrada la hizo un arquitecto que tiene fe y se nota, digamos, porque es la transmisión de la fe que se plasma en la materialidad. Y es no solamente la fe del arquitecto, es la fe de toda una comunidad, como decía al comienzo de este video, ¿cierto? La fe de toda una comunidad, que el arquitecto también se une a esa fe y celebra esa fe por medio de la materialización, que ya es la arquitectura, y de ahí nacen otras y muchas ideas, como es el arte, ¿cierto? O la música, que también resuena hermosamente dentro de la arquitectura sagrada. Bueno, y ahora les voy a ir mostrando algunas obras arquitectónicas que hemos realizado, principalmente en la diócesis de Garzón, y otras que hemos estado realizando también en este momento, que han sido fruto, como les he dicho en todo el video, del trabajo de una comunidad, ¿cierto? Cuando hay una comunidad unida se pueden hacer grandes cosas. Y a la medida que vamos viendo en todos estos proyectos, les voy diciendo lo siguiente. Cada vez que nosotros diseñamos estos proyectos, lo hacemos para que para que ustedes tengan un encuentro personal con Jesucristo. La arquitectura tiene que estar al servicio de la liturgia. La arquitectura tiene que facilitar este momento de encuentro con el Señor. Si la arquitectura o el arte sagrado no propicia este encuentro con el Señor, no es digno de llamarse sagrado, ¿cierto? Es sagrada porque nos proporciona o nos facilita un encuentro personal con el Señor o un encuentro comunitario con el Señor. Entonces, ¿qué más? Digamos, me parece una ocasión muy bonita que ustedes estén reflexionando en esta Semana Santa sobre la importancia del arte. Pidámosle al Señor en esta Semana Santa que podamos rescatar ese gusto del arte sagrado y preocuparnos más yo diría que no tanto en la exteriorización, sino en el interior. Cuando una comunidad trabaja su interior, ¿cierto? Cuando trabajamos la fe, cuando me preocupo por tener un encuentro personal con el Señor,
lo demás vendrá por añadidura, ¿cierto? Es decir, seguramente después vendrán las buenas obras y vendrán los grandes cambios de una comunidad, porque no esperemos hacer un cambio grande y hermoso en nuestro templo cuando nuestra comunidad tiene una fe quebrantada. Nosotros logramos hacer un cambio exterior cuando hay un cambio interior. Por eso yo los invito a todos ustedes para que vivan esta Semana Santa, se la gocen, la disfruten, y a través de la reflexión, la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ustedes puedan llevarla a la vida práctica. Y el día de la resurrección, el domingo de resurrección, yo pueda decir desde el fondo de mi corazón: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y le aseguro que su vida y su comunidad y su familia empezarán a cambiar de una forma extraordinaria. Ahí viene el gran cambio. Recuerden el texto bíblico del Señor cuando Él expulsa a los mercaderes del templo, ¿cierto? Están profanando mi templo. Y Él se refería al templo interior. Ya después, digamos, se refleja en el templo exterior. Pero no podemos procurar hacer una mejora externa cuando mi interior está caído. Volvamos al corazón del Señor, que estamos en los tiempos de salvación.